Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros nueva vez. Tengo el placer de recibir para conversar con él durante todo el programa al doctor Cándido Simón, uno de los penalistas más solicitados en la República Dominicana, porque en él se conjugan diferentes factores, sobre todo su capacidad y el conocimiento de todo lo que tiene que ver con el derecho, todo lo que tiene que ver con judicatura. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchas gracias Oye, desde el año pasado no nos veíamos. Pero mire, yo no había caído en cuenta, pero sí tenemos pero gracias un año por sin vernos. La oportunidad de compartir con la gente cosas nuevas, que ojalá los traiga el año. Precisamente nuevo, quisiera conocer qué hay en el caso de su cliente, por todos conocido, el general Torres Roviu, quien tiene sobre sí la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. ¿A qué nivel está ese caso? ¿Qué nos podría decir sobre la situación de su cliente? Lo correcto es decir 18 meses o menos. No lo digo en su condición de comunicador, sino para orientar a la gente. Porque cuando se dice que le impusieron 12 meses de prisión preventiva o 18 meses de prisión preventiva, eso jurídicamente es una hipocresía para que la gente crea. Porque lo correcto es 18 meses o menos, 12 meses o menos. Porque no son 18 meses fijos de prisión preventiva. Ya. ¿Por qué? Porque la ley lo que establece es que si se dicta prisión preventiva, el tiempo máximo que puede durarse en prisión preventiva, salvo que se prorrogue por una sola vez, son 18 meses. Esto significa que desde que la juez motive la decisión, que no lo ha hecho todavía, cualquiera de las partes pueden o apelar la decisión o pedir una revisión ante otro juez. Y ese otro juez cambiarle la medida, antes de que se cumpla el año, que se cumpla 18 meses. Y además, cada 3 meses, jurídicamente, el juez tiene la obligación, no quien lo dictó, sino el juez asignado ahora, tiene la obligación de citar al Ministerio Público para ver qué hay de diferente y si se justifica mantenerle privado de libertad o no. Pero eso es mandatorio. Eso es mandatorio. Lo que sí importa retener es, para que la gente comprenda el tema, es que el discurso jurídico-político, no hablo de política de partido, sino de política pública, de disponer 18 meses de prisión preventiva es una hipocresía judicial, porque la ley establece que ese es el máximo por el que se puede dictar prisión preventiva, pero cada 3 meses hay que revisarlo, o a los 15 días, o a los 10 días, o a los 5 días después de la dictada la medida de coerción, cambiársele la misma de prisión preventiva. Por una parte, y por otra parte, en estos procesos, y esto es al margen de que yo soy abogado de partes, en la mayoría de esos casos de imputación de delitos económicos, porque la corrupción en esencia es un delito económico, no es narcotráfico, no es un delito de sangre, no es violación sexual, es un delito económico. Y la tendencia mundial es que en los casos de delito económico, lo que los estados o las partes hacen es llegar a acuerdos, recuperan lo distraído y se resuelve el caso, el tema. Pero aquí sería una excepción porque no se nota esa intención por parte del Ministerio Público. Bueno, mire, lo que sucede es que inicialmente tengo la influenza. Y ya tengo el GPS, ¿cómo se llama? GPS. PSG, qué sé yo, no sé, PCR. de que estoy negativo. Ahora es en siglas que se dicen las cosas. Todos en siglas, Sí, 5G. Sí, UPS, GPS, en fin, 5G también. El punto es que en estos casos, yo estoy preocupado por lo siguiente. El mismo esquema que hizo fracasar la imputación del caso más grande del mundo, incluyendo República Dominicana, que fue Odebrecht, que era 1000 veces más trascendente que estos casos. Como delito económico. Esto es local, sí, Ya. Y el caso de Odebrecht era mundial. Y en el caso de Odebrecht, comenzando por Brasil, llegaron a acuerdos económicos. Continuando por Estados Unidos, llegaron a acuerdos económicos y no hay un solo preso en el caso de Odebrecht. Y aquí en República Dominicana llegaron a un acuerdo económico, pero con prisión preventiva. Y Jean Alain cometió varios errores y ahí tenemos las consecuencias. Primer error, procesar mal.
Perdón, o sea que lo que se está viendo hoy con los diferentes casos de Coral, Pulpo, Caracol, es yo le estoy viendo, producto de lo que se hizo con Odebrecht. Yo le estoy viendo un símil, un parecido en términos de plan estratégico procesal. ¿Por qué? Porque en aquel caso hicieron mucho caseo público. La gestión de Jean Alain, que les recriminan ahora, pero esta gestión no se recrimina, pero están haciendo lo mismo, que le mandan a los medios de comunicación la información, incluso información secreta, se la pasan, se la filtran o se la envían y dan declaraciones de prensa, con notas de prensa, a los medios de comunicación orientando la opinión pública en contra de los imputados. La ley prohíbe eso, la Constitución prohíbe eso. Y Jean Alain no así lo están haciendo ahora. El otro componente es que apostaban a la prisión preventiva. En el caso de Brecht, y lo están haciendo ahora, en el caso de Brecht, yo recuerdo que en este mismo medio y en otros también, oportunamente me preguntaban si había necesidad de prisión preventiva de la gente de Odebrecht, no importa cómo se llame, Ángel, como usted quiera que se llame. Yo dije, pero ¿y cuál es la necesidad? Si esa gente tiene bastante presupuesto, ¿y en qué parte del mundo usted se puede esconder hoy que no lo encuentren? Más eran gente muy notorios. Consecuentemente, dictaron prisión preventiva, lo pusieron en libertad en la misma Suprema Corte de Justicia. En la sala penal que presidía Miriam Germán, que es hoy Procuradora General de la República, lo pusieron en libertad. En el caso de Brecht, conocieron el proceso en libertad y resumen de la reunión, descargaron a la mayoría y a los pocos que condenaron la pena máxima son 8 años. Es decir, síntesis, con el tema anticorrupción están haciendo más escarceo que realidad. Y la ley, atención, la ley no es drástica. O sea, este Código Penal no establece la corrupción como tipo penal en específico. Establece modalidades de corrupción como tráfico de influencia, el lavado de activos, ese tipo de cosas, o coalición de funcionarios, aliarse funcionarios, concusión, una serie de modalidades, pero el tipo corrupción como tal no existe en la República Dominicana, más que en la Constitución, porque la Constitución no establece sanciones penales, salvo la declaración cívica. Consecuentemente, al final de la historia, la imputación de actos de corrupción terminan como las olas, que viene la marea en alta, cuando llegan a la playa, regresa en baja. Esa es la historia de la corrupción en República Dominicana y en el mundo entero, que comienzan en alta, como están en estos casos ahora, y cuando pasa la marea, a propósito que estamos en corales y cuantas cosas, los abogados estamos navegando en las aguas profundas del Mar Caribe, y las aguas procelosas del Mar Caribe con el tema de corrupción. Cuando baja la marea, que la ola llega a la playa, se degrada y regresa como debe ser. Técnicamente, y estoy advirtiendo, están haciendo más de lo mismo, mucho ruido en sede pública, procesando a la gente en la opinión publicada y entonces apostando a la prisión preventiva con un agravante, igual que antes, con un agravante. Te amenazo de meterte preso, te meto preso, te allano en la casa, pero si tú te devuelves, si te retractas, si confiesas, te pongo en libertad. Eso significa utilizar la prisión como medio de extorsión para arrancar confesiones, y eso es ilegal, eso es inconstitucional. La confesión como medio de prueba es contrario a la Constitución. ¿Y la delación? No le están pidiendo que confiesen, los están presionando, metiéndolos presos, llevándolos a la cárcel, llevándolo ante un juez bajo privación de libertad, y si allí ante el juez usted confiesa y mete gente al medio, entonces el Ministerio Público, en la vocería de Wilson Camacho, le cambia la petición de medida de coerción y van para sus casas. Eso significa institucionalmente, jurídicamente, extorsión. Bien, usted ha hecho una explicación que se entiende. Le pregunto al abogado, la delación, la figura de la delación, ¿usted la está descalificando en esta etapa del proceso? Mira, el artículo 104 del Código Procesal Penal, no me gusta referir artículos porque la gente se confunde, pero para que crean que yo sé, pues... Y para que revisen y busquen. Sí, el 104 establece que si una persona imputada declara de manera voluntaria, espontánea, inteligente, con la asistencia
de su abogado ante el Ministerio Público o el juez, eso puede ser utilizado como medio de prueba si se corrobora lo que él ha dicho. Fíjese, voluntariamente. Usted está declarando voluntariamente cuando está preso. O de manera inteligente significa espontánea. Espontánea significa, mire, como dijo una señora en este proceso de Coral 5, G5, se paró y dijo, mire, yo no voy a venir a decir aquí que no participé. Yo no voy a venir a decir aquí que no hizo esto. Yo no voy a venir a decir aquí que no hice esto. Eso es verdad. En esa señora yo sentí espontaneidad. En esa. Pero ahí hubo un coronel de la Fuerza Aérea y un empresario, el de la estación de combustible, que se mantuvieron en firme cada vez, y cuando vieron que a esa señora que expuso así, Wilson, el Ministerio Público representado por Wilson Camacho, le pidió al juez que cambiara la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario, siguieron la misma ruta. Es decir, y en el caso por ejemplo, de Alejandro Girón, ¿usted me va a decir que ese señor declaró espontáneamente? Pero ¿cuál es el punto? Que la declaración, la confesión espontánea, voluntaria, inteligente. Inteligente significa que usted esté consciente de lo que está declarando y la consecuencia. Asistido y asesorado, no es con la presencia de la ONU, asesorado por su abogado. Ante el juez o Ministerio Público puede ser utilizado como un medio para probar, no como una prueba, que son cosas diferentes. Consecuentemente, tú no puedes utilizarme un imputado como prueba de que yo cometí los hechos. No, si él declara y se incrimina y me incrimina, él es un medio para probar, no es una prueba. Consecuentemente, a él, lo que él ha dicho, tienen que corroborarlo por otros medios, por las pruebas reales. Por ejemplo, sí, mire, yo lo maté y fulano participó conmigo. El muerto lo enterramos en el patio de la casa de él, en tal sitio, vamos allá, y está enterrado. Y resulta que yo le di estocada, pero él le disparó con un arma que, búsquenla, una pistola, qué sé yo, una Glock, de tal característica. Y buscan la pistola y la encuentran. Y encuentran el casquillo y además de eso logran alguna esquirla, la encuentran en el cuerpo del occiso y hacen una investigación y se comprueba que efectivamente coincide la bala con la marca de la pistola. Es decir, él es un medio para buscar la prueba, no es una prueba. Sin embargo, en este caso, perdón, estoy con la influencia, estamos a distancia. Sí. En este caso, están utilizando los coimputados como prueba y eso va a terminar mal. Fíjense que lo estoy diciendo, a ver si se entiende bien, clarito, fuerte y claro. Y le estoy diciendo hoy que lo que digo no es simpático, porque es más fácil y más simpático usted ponerse del lado de la corriente de opinión publicada y complacer peticiones, pero si usted se asume como un cientista del derecho, entonces no podemos continuar complaciendo peticiones para hacernos simpáticos. Doctor, pero entonces, ¿cuáles de los requisitos no se cumplen con prueba, como usted dice? Porque sería muy difícil probar que hay presión cuando lo que aparenta es una decisión voluntaria. Le voy a decir, le voy a dar un ejemplo y voy a hacer... Ponga si usted quiere el mismo caso de Girón, por ejemplo, que es bastante conocido. Voy a ponerle un ejemplo, aunque no sé si es adecuado porque es el caso que conozco. Yeah. No quiero ser inmodesto. En el caso de Juan Carlos Torres Roviú, a Alejandro Girón se le ocurrió decir que un apartamento en Las Terrenas es de Roviú. Un apartamento suyo, que es de Roviú, que no es de él. Pero resulta que Roviú tiene, entonces él sería un medio para probar eso. Ahora tiene que ir a buscar la constancia de que Roviú compró el apartamento. Y la ley establece, artículo 1543 del Código Civil, establece, 1453 del Código Civil, establece que la única manera de probar la existencia de una compra cuando el monto sobrepasa los 30 pesos es ridículo, pero es lo que dice la ley, está vigente. La única manera de probarlo es por escrito y prohíbe que se pruebe por testigo.
expresamente, estoy dando la referencia. Entonces, usted no puede utilizar en sede judicial la versión de Alejandro Girón como prueba, porque es lo que es un medio de prueba, porque él es un imputado, como prueba de la existencia de la compra de ese apartamento, que lo que es un contrato de alquiler, no es un contrato de compra. Y hay la constancia de que una empresa que es de una familia notable de este país compraron ese apartamento en una compra en venta en pública subasta y se lo vendieron a la compañía de la pastora, que jurídicamente, y aquí voy con esto, el que vende es sujeto obligado, según la ley de lavado de activos. Es decir, si usted va a vender esa cámara, usted tiene que averiguar por una suma determinada el origen del dinero de quien te está comprando. Se llama sujeto obligado. Y si es sospechoso, tú no puedes venderle. Y si le vendes, te comprometes. Yeah. Esa compañía, que era la dueña de ese apartamento, que la compró en venta en pública subasta porque el dueño original no pudo pagarle a un banco y lo perdió en un embargo, compró en venta en pública subasta en un tribunal, se lo vendió a la empresa Único, que es empresa de la pastora y de su hijo. Consecuentemente, esa compañía y sus administradores y sus gerentes y sus accionistas están comprometidos porque no averiguaron el origen del dinero de la pastora. Pues ahí están poniendo a uno de ellos como testigo. O sea, incriminado él. Yo lo necesito en el estrado. ¿Cuál es el punto? Que Robiu y dos personas más, dos empresarios más, les rentan a la pastora ese apartamento, se lo alquila, se lo cogen en alquiler, se lo reciben en alquiler. Pero el inquilino no es sujeto obligado del propietario, no tiene que averiguar los orígenes del dinero con que esa pastora compró ese apartamento. Exacto. Porque el inquilino no es sujeto obligado. Consecuentemente, Robiu no es sujeto obligado, jurídicamente no lo pueden imputar por eso. Lo que tiene es un alquiler. Pero lo tienen imputado porque Alejandro Girón lo dijo. Pero es que de boca no se puede, es que por testigo no se puede, es que un medio de prueba no es prueba. ¿Se entiende? Ese es un ejemplo que espero haberlo explicado. Sí, está bien claro, doctor, pero tendría, así como el Ministerio Público presenta una delación, una confesión, por ejemplo, con este caso, ese imputado que usted menciona, Girón, está la determinación del tribunal de aceptarlo como prueba y, por supuesto, de la defensa comprobar también y demostrar que eso no es una prueba. O sea, hasta este momento, esas delaciones no califican como prueba, entiendo. Como pruebas no, como medio para probar sí, pero tienen que corroborarla. Ahora, pero que usted está diciendo que esas no son pruebas. No son pruebas. Y se entiende que no son pruebas. Además, hay una cosa. Pero no es incorrecto por parte del ministerio alegar que eso puede convertirse en prueba. Sí, puede alegarlo, pero hay que probar. En justicia no basta alegar, es necesario probar. Naturalmente, ante la opinión pública, usted convence a todo el mundo. Probablemente yo esté convenciendo a mucha gente, pero yo estoy hablando de temas de fuste jurídico. En sede judicial, eso hoy puede ser que un juez te complazca. ¿Y eso no es parte normal de un proceso, doctor, eso que usted está criticando? No, eso no es parte normal de un proceso. Es una anormalidad que se ha convertido en normalidad y hay un sector de la opinión pública. ¿Y quién acepta la normalidad? ¿El tribunal o la ejerce esa normalidad del Ministerio Público? No, mire, hay un sector de la comunidad jurídica penal que tomamos la decisión hace mucho tiempo de no aceptar como normal lo anormal, ni aceptar como legal lo ilegal. Por ejemplo, voy a mencionar el nombre de un jurista que nos respetamos muchísimo, tenemos estilos diferentes de ejercer, pero nos respetamos mucho la estructura jurídica, que es Julio Curi. Julio Curi en este proceso asumió una posición crítica. Usted puede compartir o no su opinión. Ahora es correcto que usted rompa fuentes. Las jurisprudencias no las hacen los jueces, las construyen los abogados, porque es el abogado que le lleva la tesis al juez, que el juez entonces la razona y la convierte en sentencia. Pero en definitiva la jurisprudencia, los precedentes los sientan los abogados. Y Julio Curi toma la decisión, y algunos juristas hemos tomado la decisión de ser suficientemente críticos en sede judicial y en la opinión pública, porque usted no puede permitirse que la gente siga pensando que está bien lo que está mal. O sea, si hay unas normas constitucionales que hablan de debido proceso, el debido proceso incluye la legalidad de las pruebas, que la prueba sea legal, y usted presenta como prueba un villano que se ha presentado como héroe, ahora lo están protegiendo, como prueba, cuando lo que es un medio para probar, y no se corrobora lo que él ha dicho, te está mintiendo. Consecuentemente, eso hoy, mañana o pasado mañana,
va a terminar mal. Y advierto lo siguiente, un proceso penal es una reconstrucción histriónica, porque realmente se trata de una obra que se reconstruye en sede judicial de un hecho que sucedió en otro momento y en otro lugar, ninguno estábamos ahí. Muy poco de lo que comenzando por el juez no estaba ahí, ni los fiscales regularmente, ni los imputados, ni los abogados. Entonces, es una reconstrucción histórica de un hecho histórico. Por eso el hecho histórico no es lo mismo que el hecho judicial, porque tú lo puedes reconstruir mal y termina siendo verdad judicial aunque no sea verdad material. Yeah. Es un tema un poco profundo, pero lo que importa retener es que en sede judicial esto es como la pelota. El juego no termina hasta que termina. Si usted dio un triple y no llegó a home, no ha hecho carrera. En el caso es en home que se hace carrera. En proceso penal es al final, es el resultado, es el aplauso final que cuenta, no es la entrada. Por eso la importancia de respetar el debido proceso. Desde el principio. Porque lo que comienza mal, termina mal. Y una experiencia que ha enseñado la humanidad en sede de justicia penal es que hay muchas mentiras que se han construido y se han demolido después. Quiero que sepan que a Jesucristo lo condenaron en un proceso penal que le hicieron en Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal colegiado de vocales y la gente aclamó, mátenlo, la gente a Jesucristo. O sea, Caifás pidió, ¿y ustedes qué opinan? O sea, un político le puso a la gente a opinar. ¿Sabe qué opinó la gente? Que mataran a Jesucristo. ¿Sabe qué hicieron? Que lo mataron en un proceso penal. ¿Y sabe que a Francisco de Rosario Sánchez lo condenaron por traición a la patria y lo mataron en San Juan de la Maguana en un tribunal por confusión o por error deliberado? Es decir, el hecho de que usted aplauda un proceso y hasta termine mal, termine bien a su provecho, no significa que el proceso fue justo, primero. Segundo, la historia de la humanidad da cuenta que el que traiciona, traiciona. Y en estos procesos están utilizando villanos como fuentes para conseguir prisión preventiva. Vamos a ver a dónde termine eso. Entonces ahí es que toma cuerpo una de las críticas de Curi, que califica a una de las juezas como parte de pieza de un ajedrez, o que ha preparado un guión digno de una de las mejores películas de Hollywood. ¿En ese aspecto usted está de acuerdo? Bueno, mira, yo soy del criterio que las decisiones judiciales se critican por los recursos. Por eso te dije que tenemos algunos pareceres diferentes de línea de trabajo. Yo tengo por norma criticar una decisión de un juez interponiendo los recursos correspondientes, o las recusaciones, o los mecanismos que establece la ley. Ahora, sí advierto que el juez lo hizo deliberadamente, o que tiene intereses espurios, yo no tengo el menor inconveniente de presentarle su querella o su recusación. Pero esos son los mecanismos que establece la ley. Y he sido abogado de muchos jueces y no recuerdo el último juez que recusé. No porque tenga temor de hacerlo, sino porque hay diferentes mecanismos. Pero, por ejemplo, de la magistrada Kenya Romero, yo tengo la más alta estima. Naturalmente, en derecho a ideologías, y sobre lo que alega Curi sobre ella, ¿usted tiene alguna opinión? Ahí voy, mire, en derecho a ideologías hay diferentes maneras de pensar. Las leyes se interpretan y usted la puede interpretar con un criterio liberal, con un criterio moderado, conservador. Desde mi punto de vista, la magistrada Kenya Romero es de interpretación moderada. O sea, ella no es un Alejandro Vargas o un Consoró. Hay un juez de ahí de la instrucción que trae una línea que él tiene una interpretación radical, liberal de la ley. Es decir, es pro libertad. Es el caso de Alejandro Vargas, por eso creció y está donde está. Porque que no se arriesga no pierde, tampoco gana. Desde mi punto de vista ideológico jurídico, la magistrada Kenya es moderada. Más conservadora. Es una jueza más moderada de la palabra. Prudente, si se quiere. No comparto el criterio de prudencia porque eso es valorativo, pero es moderada. Consecuentemente, hay muchos casos, en este mismo, ella ha fungido como garantista. Por ejemplo, hay uno de los imputados, un mayor, creo que de la Fuerza Aérea, que él no se retractó. Sin embargo, la juez y el Ministerio Público mantuvo la prisión preventiva. La petición de prisión preventiva, ella no le dictó prisión preventiva. En el caso, por ejemplo, de la gerente del Banco de Reservas en la Venezuela, esa señora
no se retractó. Sin embargo, la jueza, a pesar de la condición crítica que ella expresó ahí, que tiene un niño en condición especial, que tiene otro niño que tiene como 18 años, pero dependiente de ella, que es una mujer en condición muy crítica, que vive en una casita alquilada, siendo gerente de un banco, del banco de la sucursal de la Venezuela, que dijeron que eso era el mundo, que hacían todo malo, y no evidenciaron que tiene grandes riquezas, que efectivamente tiene en las colinas del oeste, el área que construyó la pastora, Adán Cáceres, tiene un solar, no era una casa suntuosa. Es decir, esa señora mostró ahí que no va para ninguna parte. Sin embargo, el Ministerio Público indolente, que yo diría más que independiente es indiferente, no tomó en consideración esas condiciones de esa señora. Y la jueza sí la tomó en cuenta y dispuso arresto domiciliario. Es decir, ella no es tan indiferente el caso de Keila. Naturalmente, si tú me preguntas si era recusable, yo digo que sí. Nosotros no lo hicimos, Julio sí lo hizo. Ahora, ¿es recusable porque ella estuviera parcializada? No. ¿Es recusable porque sea irresponsable? No. ¿Sabe por qué era recusable? Porque ella fue la misma juez que dictó las órdenes de arresto. El auto de las órdenes de arresto tiene 14 páginas. Y en esas 14 páginas ella explica todo lo que después puso el Ministerio Público en la petición de medida de coerción y le dictó el arresto sobre esa base. En consecuencia, ya conocía el proceso. Y el artículo 78, creo que en el numeral 6 del Código Procesal Penal, dice que cuando un juez ha conocido un proceso y ha dictaminado sobre una parte de un proceso, ya no puede continuar conociéndolo. ¿Y ese caso ella lo asume por sorteo o por designación? No, en ese caso pasa lo siguiente. Bueno, en consecuencia, desde mi punto de vista, era recusable. No por cuestiones morales, sino por cuestiones éticas. O en tal caso debió inhibirse. Cuando hablo de ética, hablo de moral personal, que es por cuestiones morales no. Entonces, sino por el hecho de que son las vibraciones el hecho es de que por cuestión ético-jurídica, la ética jurídica manda que cuando un juez ha tenido conocimiento de un proceso ya no puede continuar otra fase. Desde ese punto de vista era recusable. Lo que pasa es que hace poco sentido que usted recuse, entonces la Corte de Apelación del Distrito, hay una cantidad de jueces que asumen que nunca tienen razón los abogados que recusan. ¿Procedía la recusación? Procedía desde el punto de vista de la imputación, la recusación que hizo Julio Curi, pero en definitiva lo que sí importa retener es que desde el punto de vista moral, mi parecer es que la jueza no tiene máculas. Ahora, desde el punto de vista ético-jurídico, sin quererlo ella, es la coordinadora y entonces la ley dice que aún para usted asumir un proceso debe someterlo a concurso. Si tú sales, entonces te asignas. Ella lo que hace es que se autoasigna. Es correcto. Desde ese punto de vista es que hay una ley, la ley 50, que es del año 2000, manda que se haga por concurso. Ella no lo hace por concurso desde ese punto de vista. Sino que se autoasigna. Se autoasigna. Pero es correcto. Alejandro lo hacía. Es correcto. Autoasignarse. Jurídicamente no. Debe someterlo a concurso. Entonces procedía que ella se inhibiera. Por ese hecho no. ¿No? Por ese hecho lo que la Corte debía decidir si lo hizo correcto o no. Y entonces la Corte decide desde ese punto de vista si procedía la autoasignación o no. O sea, si la autoasignación tiene consecuencias. Yo digo que no tiene consecuencias. La ley no establece que si tú te autoasignas como juez coordinador, que es el que hace el concurso, y te autoasignas, la ley no ordena la nulidad del proceso por eso. Pero fíjate que no es la crítica que hago. ¿Y usted entonces se siente cómodo con esa juez? Yo respeto su parecer moral. Ahora, su componente ético-jurídico no lo comparto. Por lo que te estoy diciendo. Ya. De ella ni de Alejandro Vargas tampoco, porque él se autoasignaba también. Y él era, no porque se autoasignaba, eso no es mi crítica, él era el que dictaba en muchos de esos casos las órdenes de arresto y las órdenes de allanamiento, y entonces después terminaba conociendo el proceso de nuevo. Lo que ha sucedido ahora. Lo que pasa es que no lo criticaban porque él era un juez por el centro, pero eso no significa que lo estaba haciendo bien. ¿Entiendes? Bueno, doctor, costumbre hace ley, parece ser. No. En materia penal. Entonces, en materia penal no. Entonces las posturas de ustedes, posturas de ustedes deben ser más sólidas en ese sentido. Recusación, doctor. Es que lo son. Lo que pasa es que déjeme decirle una cosa. Doctor, mire,
debemos hacer una pausa. Está bien. muy bueno el Bien. punto, pero para que no se nos vayan de ahí. Sí. Pero en penal usted tiene que el proceso penal es como una guerra. Usted tiene que manejar los campos estratégicos. Es posible que usted en un proceso penal o en una guerra dispare mal, le pega a un blanco, pero ese no es el blanco y pierde el caso o pierde la guerra. Muy interesante, muy interesante. En breve retornamos con el doctor Cándido Simón. En breve. Bien, continuamos nuestro conversatorio con el doctor Cándido Simón. Mire, vamos a continuar, doctor, un poco más de tiempo con el caso que ocupa con su cliente en este momento más sonoro, el general Torres Roviú. La imposición de 18 meses de prisión preventiva o menos del cual él ha sido objeto, ¿usted la apeló, la piensa apelar? ¿Cuál es su posición respecto a eso? Le hemos estado dando seguimiento a la decisión de la jueza porque ella debe explicarla, motivarla, decir por qué en este y los demás casos, el imputado decidió la prisión preventiva. Y ella al momento no ha sacado esa decisión. A partir de ese momento, cuando ella emita la decisión motivada, explicada, y una vez notificada que se dispone del plazo para apelarla. Estamos ponderando eso. Yo realmente le voy a decir lo que pienso. Somos 3 abogados. Les he compartido tanto a ellos como a Roviú y a personas allegadas que soy de opinión no recurrir eso. No significa quedarse así. Recuérdese que uno puede venir en revisión de medida de coerción al otro día. Pero a mí no me hace mucho sentido apelarla por 2 razones. Número 1, iríamos a la Corte del Distrito Nacional. Esa corte tiene bastantes jueces moderados, conservadores algunos. No se arriesgan. Insisto, el que no se arriesga no pierde, pero tampoco gana. Y hay muchos jueces ahí que no se han tomado la decisión de asumir con responsabilidad los procesos. Y yo hablo derecho. Si me atacan, digo los nombres, pero vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Consecuentemente, he visto el ridículo en que ponen, por ejemplo, a Jean Alain. Que usted me pregunta a mí, ¿procedería que Jean Alain le cambie la medida de coerción? Y yo le voy a decir una de 2 cosas. Primero, procedía a la prisión preventiva, porque había sospechas razonables de fuga. Se iba del país. Y la otra cosa es, ¿tiene arraigo? Sí lo tiene. En estas circunstancias, ¿usted cree que se vaya del país? ¿Para dónde va? Si a Cano, que era su jefe de gabinete, está preso en España, creo que está preso y viene en camino, ya no hay manera de usted irse del país, de huir de la justicia, porque no hay modo, es que no hay modo. Usted cruza un semáforo o cruza un peaje y lo agarra una camarita y lo graba, y alguien, usted está en un sitio, qué sé yo, con unos amigos almorzando o cenando en su casa, alguien le hace una foto, un video, y eso anda el mundo. Si no, pregúntele al de Baní. Sí, no, y pasa a menudo. Pregúntele el caso de Baní. Sí, cierto. Eso anda el mundo, o sea, ya no hay manera de esconderse. El gran father de que habla George Orwell en el libro 1984, que no es de ese año, sino que se titula así, se retrata lo que está pasando hoy. Estamos vigilados por el gran padre, no es necesariamente por Dios, sino el gran padre terrenal, que son esos medios electrónicos. No hay para dónde irse. Entonces, usted me preguntará a mí, ¿ya procedía la prisión preventiva de Jean Alain? Sí. ¿Por qué? Porque se iba del país. ¿Por qué? Porque sabía que lo andaban buscando. ¿Qué lo explica? Los plátanos en la caja fuerte. ¿Es o no es? Que sabía que le iban a allanar. ¿Procede mantenerlo en prisión de libertad? No. Ya tienen todas las evidencias que van a compilar,
no tiene manera de irse para ningún sitio. Un arresto domiciliario con un dispositivo electrónico lo frena. Sí, ¿para qué prisión preventiva? En estos casos, sin embargo, sean sus abogados haciendo lo que tienen que hacer. Yo no tengo por qué compartir su punto de vista, tampoco tengo por qué criticarlo, porque están haciendo lo que dice la ley. Es recursos y recursos y recursos. ¿Recursos para qué? Para que lo sigan ridiculizando en sede judicial y subiéndole la imagen, la mala imagen. Y es que no procede la aceptación de ninguno de esos recursos. Doctor. Pero hay otros mecanismos que yo voy a hacer las más amplias, absolutas y formales reservas de decirlo. Porque resisto. Tiene unas jurídicas bajo su manga. Insisto, un proceso penal es como una guerra. Usted no puede. Sun Tzu recomienda un libro que escribió hace más de 2000 años, que se llama El arte de la guerra. Sí. Con usted, el adversario es fácil de combatir cuando usted sabe por dónde viene. Consecuentemente, hay un plan de trabajo que no puedo dilucidarlo, pero por lo menos puedo adelantar que desde mi punto de vista, si me preguntaran si apelamos eso, yo le diría que no. Pero usted está planteando esa realidad de justicia en un escenario ideal, sin presión, pero con la carga mediática que tienen todos estos procesos, ¿hasta dónde puede, le hago la pregunta muy puntual, doctor Simón, hasta dónde puede un juez, hasta usted si fuese uno de esos jueces, decidir en base a lo establecido jurídicamente y hasta quizás en una pequeñita íntima convicción de acuerdo a lo que usted ha visto? Mire, si usted no puede decidir conforme a lo que dice la ley, entonces deje de ser juez y venga a ejercer esto, que no nos va mal. Doctor, esa es la teoría correcta, la teoría ideal, doctor. No, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la otra realidad que yo le planteo, otra realidad, la presión mediática. Cuando yo le empecé a hablar de eso, usted se sonrió en señal de que reconoce que hay una gran presión mediática. Y estamos viviendo en República Dominicana. Sí, pero la cobardía no va con el juez, o no debe ir con la persona de juez. Es más, le voy a decir una cosa. Alejandro Vargas rompía fuentes. ¿Y qué pasó con Alejandro Vargas? Nada. Alejandro Vargas, ese juez modelo, que yo digo fue el mejor juez que yo he conocido en este país, porque el tipo, primero, se comunicaba con la gente. Segundo, buscaba la manera de que así como los procesos penales se publicitan, en ocasión de medida de coerción, la ley establece que si toda la parte está de acuerdo se puede conocer en público. Él preguntaba, ¿quieren que la prensa entre? Sí, y entraba. Entonces se dilucidaba frente al país las mentiras que le decían, o las medias verdades, o las verdades retorcidas. En el tribunal, el juez, cuando iba a dictar sentencia, se frenaba. Él es periodista y es comunicador, incluso es locutor. Él era de 100 canciones, 1 millón de Radio Popular. Y canta y baila. Es un humano. Óigame, es una persona. Entonces él se expresaba como persona y tomaba una decisión como persona. ¿Y a quién se le ocurrió un día de hacer una crítica a Alejandro Vargas? Porque él dispusiera la libertad, por ejemplo, el arresto domiciliario de Magali, la hermana de Danilo. ¿Entiende? O el arresto domiciliario de varios de esos imputados. ¿A quién se le ocurrió criticarlo? Sí, doctor, pero como hay eso, está ahí una jueza también que se va a un dime y direte con un abogado. La jueza Kenya, el abogado Curi. También hay eso de otra parte. Bueno, ya ese es un tema. Porque hay jueces y hay jueces. Pero espérese un momentito. Y no estoy criticando a la doctora. Óigame, ha pasado en otras ocasiones, porque es que debajo de la ropa de un juez hay un ser humano. Persona. Hay una persona. Y cuando tú atacas la parte sensible de la persona, tiene que saltar. Katia Miguelín y Carlos Balcácer se matan por poco en un tribunal un día, en el caso de Rolando Martínez, ¿lo recuerda? Yo recuerdo eso. Que incluso ella dispuso el arresto de él por delito en audiencia, una cosa de esa. Óigame, a Andrés Avelino, Antonio Avelino, hermano de Andrés Avelino, hijo de Andrés Avelino, un filósofo que creó una corriente de opinión literaria a nivel mundial, junto con Moreno. Su hijo, Tony Avelino, de un balazo un abogado en Estrada. Y en La Vega, Pelegrín Castillo y Agramón, del papá de Vincho,
tuvo un conflicto que se iban a ir a los puños con un abogado notable de San Francisco de Macorís, un litigio en La Vega, porque lo insultó elegantemente, porque Pellegrini lo anegrió. Él le decían Pico de Oro, el otro abogado, Macarrulla, no recuerdo el nombre, Macallé Abreu se llamaba, algo así. Y entonces resulta... Macallé. Algo así, sí. Y era un abogado con un discurso impresionante, me dice. Entonces, el papá de Vincho, el abogado parece que en el proceso logró crear un ambiente a su favor. Y el papá de Vincho lo agredió, dicen que verbalmente lo anegrió. Y él le dijo, él les recitó un poema. Y de ahí bajaron a entrarse a los tiros. Es decir, un proceso penal puede generar esas pasiones. Me sucedió con Dani Villalona cuando era editor de antilavado de activos, que en un proceso de una señora que imputaban de que le vendió un celular muy caro a la Lotería Nacional, al Ministerio de Educación, en las gestiones anteriores, y entre otros yo era uno de los abogados de ella, y entonces teníamos un habeas corpus, y resultó que, los abogados son una maravilla, teníamos un habeas corpus, y resultó que yo fui preventivo, ya no estaba presa y no la andaba buscando, y resulta que yo fui a ver a Dani Villalona, que nos conocemos de hace muchísimos años, desde dirigentes estudiantiles que éramos en la UAS, para decirle, mira Dani, mañana, el juez ha aplazado 2 veces porque ya no ha ido, porque tú me la quieres aplazar en la puerta. Y entonces, déjala que entre, y si el juez dispone, la mantiene presa, la tiene ahí. Y si el juez dispone la libertad, yo te la traigo personalmente aquí a las 4 de la tarde de mañana. Y me dijo, no se puede. Le mandé a poner una peluca. Y la señora que tenía el pelo largo puso una peluca corta y entró a las 7:30 de la mañana, estaba en el tribunal. Y cuando él se enteró a las 9 que los periodistas estaban ahí, y yo no quería que la prensa se enterara, convoqué a la prensa, y él se enteró, vino a comerse el mundo. Y entonces nos dijimos un par de cosas en el estrado y quería saltarme encima. Sí, eso se resolvió, gracias a Dios, y yo no soy de un comportamiento virulento, pero, Sí. pero hay una cosa alrededor de tu organismo que se llama dignidad, que es el aura de la dignidad, que yo esa ruta no le permito a nadie que la pase, y él y yo nos ofendimos. Después nos disculpamos, fue un escarceo. El punto es que eso pasa en materia penal, puede suceder. No inculpo a Julio ni inculpo a la magistrada Kenya porque esas cosas sucedan, pero lo cierto es que si ya hay una malquerencia entre uno de los abogados y el juez, o las partes y el juez, o como en ese caso, que el abogado, el señor de los Santos Viola, a través de Julio Curi, se creyó penalmente contra la jueza, la prudencia aconsejaba que ella no conociera de ese proceso, pero ella lo conoció. No estoy haciendo una crítica moral, sino una crítica jurídica técnico-jurídica, porque no creo que ella estuviera en buen ánimo para ser objetiva en ese proceso. Bien. Además, otra cosa, ya había conocido 3 días o 4 días corridos de ese mismo proceso con ese señor sentado ahí y mencionándolo a él. Y ella dictó medidas sobre ese mismo proceso respecto de los demás. Ya lo conoce, jurídicamente está bien habilitada. Muy cierto. Bueno, si en la corte aceptan eso, no lo aceptan, ya eso es irresponsabilidad, porque usted sabe que eso es así. Bien. Y la ley lo dice claro, y yo también. La parte final de este conversatorio con el doctor Cándido Simón después de los comerciales. Venimos en breve. Bien, doctor Cándido Simón, mire, tenemos aperturados en tribunales de la República, judicializándose, varios casos con nombres cada caso, con nombre cada caso. El tiempo va pasando y vemos que hay parte de esos imputados que se acercan a tener 14, 15 y hasta 18 meses, pronto tendrán en prisión preventiva. Usted tiene un caso que está recién iniciado
5G, del tema que hablamos, del que Robiú, el general Robiú, Torres Robiú es su cliente. ¿Podrían estos casos extenderse años en el tiempo? Mire, el código establece plazo máximo en principio de 24 meses. En principio. Si en caso complejo puede ser hasta 36 meses. Que eso para ir a fondo. Para sentencia definitiva. O sea, y dice el código que si en los 12 meses, 24 meses, en principio, no hay sentencia irrevocable, el caso cae. Eso es para tipos de caso de delitos económicos. En casos ordinarios. Ordinarios. En casos complejos como este, que lo es, sin duda, establece un plazo máximo de 3 años. Pero la mala práctica es que los jueces no le hacen caso a eso. No le hacen caso a eso. Los plazos procesales que tienen sanciones concretas, en la práctica la mayoría de los jueces no le hacen caso. Y estamos concurriendo al destierro del debido proceso, porque tú no puedes mantener a una gente 7, 8 años, 10 años, 32 años, como duró el caso de Orlando Martínez, en ascuas, incluyendo las víctimas. La mamá de Orlando murió sin saber quién definitivamente fue que lo mató. O sea, de manera irrevocable. Es decir, un caso no puede durar tanto. Y este código establece tiempos específicos. Pero van para largos, sin duda, sobre todo porque los jueces no asumen, muchos, no todos, no asumen la decisión que la ley pone en sus manos para que el Ministerio Público, si tiene caso, termine rápido. Por ejemplo, en el caso 5G, los fiscales dicen que presentaron 1.500 evidencias. Pero amigo, pues tú tienes el caso, ya no presente medida de coerción, no pida prisión preventiva, vamos a fondo y terminamos con esto. ¿Y cuál es el Si tiempo? tú tienes las pruebas y tienes las evidencias, como dicen, el caso está blindado, pero si está blindado, amigo mío, no pida prisión preventiva, no perdamos tiempo con esa pendejada. Yeah. Vamos a fondo. O sea, pero entonces resulta que un juez te dicta prisión preventiva, te almacenan en Najayo, en el área de seguridad de Najayo, te almacenan ahí como cosas y entonces continúan con otros procesos y descuidan esto. ¿Por qué? Porque no hay sanción procesal. Si los jueces asumieran la responsabilidad y la comunidad jurídica de persistir en que se establezca la sanción procesal que establece la ley, de modo que cuando tú no, en un caso ordinario, tienes prisión preventiva y a los 12 meses no has presentado acusación o conseguido sentencia de primer grado, que es ahí, condenatoria, ponerlo en libertad, si los jueces hicieran eso y asumen eso en serio y no con este relajo que hay, que estamos concurriendo en un proceso penal coreográfico, que es más de espectáculo público que de decisiones judiciales conforme a la ley, entonces usted va a tener la gente entretenida por mucho tiempo. Caso de Brecht, mucho escaseo, mucha espuma, ¿y en qué quedó? Ya. Muy bien. Mire, ya para el final del programa, un caso que es distinto a lo que usted está tratando, hay una situación de evidencia de violencia física de un hombre hacia una mujer en un video que se ha hecho viral, y el caso del señor Alexis Villalona. ¿Qué opinión le merece ese caso que ocurrió en Baní? Mire, yo tengo por norma, como uno tiene el deber de orientar conforme a la ley, no asumir como verdad lo que aparece, lo que aparenta serlo, porque la experiencia nos ha enseñado que en sede judicial a veces las cosas resultan de manera diferente a lo que aparenta. Pero en ese caso yo me voy a atrever a pensar lo siguiente, que semejante a que sucedió con la señora que mataron en Boca Chica, caso del Club Boca Chica, que hubo un ante que fue el que generó esa catombe, donde se desgració la familia de ella, se desgració ese señor y se desgració la familia de él, el agente de policía que mató a la señora que le impactó, porque es que ella le impactó cuando salía del club y se fue. Y él se cayó de la motocicleta y se cayó su mujer con su niño de 2 años y ella con un niño de 9 meses cargado. Y se cayeron y ella se fue. Si esa señora, y eso fue lo que generó el hecatombe, lo hizo mal, pero eso generó el hecatombe. ¿Y en el caso de Baní? Yo estoy diciendo, si esa señora se para y se disculpa con esa gente, que no parecían peligrosos, un hombre peligroso que ande con su mujer embarazada y 2 muchachos en una motocicleta, es peligroso. Eso generó el hecatombe. Y aunque no sea simpático lo estoy diciendo, yo lo averigüé.
En ese caso de Baní, yo les recomiendo a la gente esperar a ver qué fue lo que generó eso. Porque por lo que yo pude ver, primero, el señor anda en un vehículo e impacta a una motocicleta, una mujer en una motocicleta. No hay razón para entrar la galleta, digo yo, ¿no? Es una mujer en una motocicleta. Sí. Tú andas en un vehículo de 4 ruedas, estás más fuerte, mejor protegido que ella. Ella anda en una motocicleta, es una mujer sola y tú andas incluso con una compañera. No me hace sentido, lógico, que ese hombre se parara desde el área de conductor, se bajara, fuera a la otra puerta de la izquierda, que es donde está esta señora con la que anda con él, que también se bajó del vehículo y entre galletas. Hay algo que no me cuadra. Hay algo que no me cuadra. A menos que esté loco, a menos que tenga una patología, o estuviera drogado, borracho, que no parece que estuviera borracho. Entonces, ¿usted recomienda? El tema del uso del arma de fuego, yo no lo vi. No estoy diciendo que sí o que no. Ahora, en mi mente hay un arma de fuego, porque incluso hubo un abogado y youtuber que hizo un video y presentó el arma de fuego en cámara lenta en el bolsillo. Sí. Yo cuando el señor le impactó, creo que con la mano izquierda a ella, no lo vi con arma de fuego. Cuando se iba hacia el vehículo no lo vi con arma de fuego. En el corte del video que vi, lo que estoy diciendo es que no me hace sentido que él reaccionara así por el hecho de que ella la haya rozado. Que de hecho la pasola de ella que aparece en el piso. No me hace sentido. Yo quiero pensar en voz alta, aunque no le agrade lo que voy a decir, que ahí hubo un dime que te diré fuerte previo. Que produjo una hecatombe. Que ese es el tema. Yo no sé para qué demonios, cuando dos gente chocan, tienen que jalar por los machetes, jalen por el marbete. Sí. ¿Qué seguro tú tienes? ¿Y sí. tú? Ah, pues mira, tú tienes mejor seguro que yo. Ah, pues entonces declara tu culpable. Bueno, habrá que esperar. Y vamos a la compañía y me paga. O sea, no jalen por el machete, jalen por el marbete. Habrá que esperar que la persona implicada en este caso aparezca. Sí, y yo pienso que él debiera confrontar eso, porque usted va para la cárcel, amigo, como quiera. Porque probablemente en Baní no hay un juez que se atreva a soltarlo a usted, porque han hecho un monstruo. Ya no es César el abusador, es Villalona. Pero por Dios, pero en serio usted. Yo no, y entonces ahora resulta que se le apareció un abogado youtuber, me dicen a la señora en Baní, a ampararla, ese padre de la patria, a hacer show con eso, con la desgracia de esa gente, oiga, con la desgracia de esas familias, porque si usted se cree que ha sido fácil para él, sus hermanas y su mamá, asuma que para esta señora, la víctima, la de la motocicleta, tampoco ha sido fácil, que tú estés en todos los medios, en todo el mundo, entero, ni para su esposo, sus hijos, y su mamá y su familia. O sea, seamos más dolientes. Es que hay abogados, doctor, solidarios, parece. No me... Déjame no provocarlo. No me provoque. Déjame no provocarlo. No, pero no hagan eso, por Dios. No es necesario. Óigame, para usted venir a un programa tan respetuoso como este, tan respetable como este, no es necesario usted estar buscando views. Es más, para cerrar, voy a decir lo siguiente. Yo tengo mis views, yo tengo un imputado que es de nombre View. O sea, no, en realidad, créame que no me parece, me parece que los medios son para usted orientar. Fíjese que he dicho cosas que no van a agradar. Si la familia o los amigos de Jean Alain se enteran que yo dije que está bien preso en prisión preventiva porque se iba, eso no es agradable. Pero estoy diciendo a su vez, siendo equilibrado y objetivo, que ya no hace sentido que esté preso. Cierto. Porque ya no, ¿para dónde va? Además ya está procesado, ya hay casos. O sea, y sabe que no puede hacer escarceo, ni tiene poder tampoco, país. Además, ¿para dónde se va a esconder? Bien. Dígame dónde. O sea, ¿cuál es mi punto? Orientemos, no desorientemos, y no es necesario usted estar buscando cháchara, que eso no renta, al final usted termina mal. Bien. Doctor, muy explícito. Me pasé. No. Se mantuvo dentro de las normas en todo el sentido. Mire, muy explícito todo el esquema de explicativo jurídico que usted ha dado, no solamente de su cliente, sino de la parte jurídica, en estos casos que ocupan tanto la atención de la sociedad dominicana, estos casos de presuntos delitos económicos. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Bien, señores, hasta la próxima en la hora 22.